A las 4:45 de la madrugada, en el Kremlin estaban convencidos de que su mayor desafío estratégico se encontraba a casi 2000 millas al norte. Los titulares hablaban de la posibilidad de que Estados Unidos adquiriera Groenlandia, una maniobra interpretada ampliamente como un intento de frenar la influencia china en el Ártico. Convencido de que Ucrania había sido contenida, el alto mando ruso tomó una decisión de gran calado. Retiró de Crimea algunos de sus sistemas de defensa aérea más importantes para redesplegarlos en la región de Murmansk, en una demostración de fuerza destinada a proyectar poder en el círculo polar. El cálculo era sencillo. Kiev, asumían, no advertiría el debilitamiento repentino del paraguas defensivo en el Mar Negro. Fue un error grave. Aviones de inteligencia electrónica de la OTAN que patrullaban la zona detectaron el cambio casi de inmediato. El silencio de radio a lo largo de la costa de Crimea fue identificado, analizado y comunicado. El mensaje enviado a Kiev fue breve y directo. La puerta estaba abierta. A apenas 20 metros de la costa crimea, Ucrania respondió no con ruido, sino con ausencia. Un único dron marítimo Magura 55 que se avanzaba silenciosamente entre las olas. No se trataba de un ataque suicida convencional. En su interior transportaba 4 drones FPV guiados por fibra óptica, diseñados para golpear el núcleo de una base naval rusa de drones mientras la atención del enemigo se encontraba en otra parte. La distracción ártica había creado la oportunidad, pero la ejecución exigía precisión absoluta. A las 4:30, el Magura 55 fue lanzado desde 400 metros mar adentro, navegando exclusivamente mediante guía inercial para mantener el silencio radioeléctrico. El estado del mar era severo. Olas de casi 2 metros golpeaban repetidamente la embarcación, amenazando con inundar los sistemas electrónicos en cada embate. Para el operador en Odessa, la misión se convirtió en un ejercicio extremo de concentración, correcciones constantes para contrarrestar la deriva, la corriente y la inestabilidad. Sin embargo, en el mar, el sigilo rara vez es absoluto. El sistema de radar costero ruso Nevo-M, capaz de seguir objetivos hipersónicos a enormes distancias, no estaba diseñado para detectar una plataforma tan pequeña y baja. Aún así, las condiciones adversas generaron una anomalía, una perturbación sutil pero inconfundible en el patrón de las olas. No apareció como un blanco definido, sino como una irregularidad digital en una pantalla de radar. Fue suficiente para despertar sospechas. Esa anomalía activó una alerta a bordo del Dmitry Rogachev, un patrullero proyecto Sin-60 encargado de vigilar el perímetro exterior. El capitán no dudó, no sabía exactamente qué estaba observando, pero tenía claro que no debía estar allí. En cuestión de instantes, la cubierta se iluminó y un helicóptero K-27 Helix despegó, sus rotores rompiendo la quietud húmeda de la madrugada. Era el cazador. Volando hacia la anomalía a más de 250 kilómetros por hora, el helicóptero se preparó para desplegar boyas sonar diseñadas para detectar el sonido característico de un motor. Del lado ucraniano, los datos de telemetría confirmaron la amenaza. La doctrina estándar habría aconsejado retirada. El operador optó por otra cosa. Activó el modo de inmersión. Los tanques de lastre se inundaron, haciendo descender el Magura hasta que la cubierta quedó prácticamente sumergida, dejando expuestas únicamente las antenas y el mástil de la cámara. Al mismo tiempo, el sistema de comunicaciones cambió a una red mallada. Mientras las fuerzas rusas saturaban el espectro con interferencias electrónicas, la señal ucraniana comenzó a saltar de frecuencia cientos de veces por segundo, atravesando el ruido con notable eficacia. Las boyas, sonar, tocaron el agua. No detectaron nada más allá del sonido natural del mar. El dron se fundió con el ruido oceánico, invisible, inaudible, y avanzó hasta quedar a menos de 20 metros de la entrada del puerto. La trampa estaba preparada. A las 4:52, el Magura 55 alcanzó su punto final con precisión milimétrica. Se envió una sola orden. Actuadores hidráulicos abrieron los paneles dorsales, revelando un sistema compacto de lanzamiento neumático. En ese instante, la embarcación dejó de ser simplemente un dron y pasó a convertirse, en la práctica, en el portaaviones más
pequeño del mundo. 4 drones FPV Queen Hornet fueron lanzados en rápida sucesión, estabilizándose a unos 50 metros de altura. Cada uno arrastraba un filamento de fibra óptica, un enlace físico con la nave madre, más delgado que un cabello humano y, lo que es crucial, inmune a las interferencias electrónicas. Solo entonces la defensa aérea rusa reaccionó plenamente. En el interior de un sistema Pantsir S-1, un operador observó cómo 4 contactos de baja altitud aparecían repentinamente en su pantalla. Respondió sin vacilar. La torreta giró. Un misil 57E-6 fue lanzado, acelerando hasta Mach 3 en cuestión de segundos. El dron líder no tuvo opción. A 12 millas fue interceptado y destruido, reducido a fragmentos en el aire. Un dron eliminado. 3 seguían en curso. El operador ruso, visiblemente confiado en su posición, decidió intensificar la respuesta. Activó el sistema de guerra electrónica Krasukha-4, saturando el espectro con un nivel de interferencia suficiente en condiciones normales para inutilizar cualquier comunicación en kilómetros a la redonda. La expectativa era clara. Los drones restantes perderían enlace y caerían al mar. No ocurrió así. Y la razón era elemental. La luz no se puede interferir. Mientras los sistemas rusos inundaban el aire de ruido electrónico, los operadores ucranianos seguían recibiendo imágenes en alta definición a través de enlaces de fibra óptica. La conexión física hacía irrelevante cualquier intento de bloqueo. En sus pantallas, la batería antiaérea Pantsir aparecía con total claridad, expuesta sobre el terraplén costero. La respuesta ucraniana fue inmediata y deliberada. 2 drones ejecutaron una maniobra de separación, virando bruscamente en direcciones opuestas para dividir el radar de control de tiro del Pantsir. El tercero descendió hasta la altura de las copas de los árboles, reduciendo aún más su firma detectable. El sistema respondió con sus cañones automáticos, disparando proyectiles de 30 milímetros en amplios barridos. Las trazadoras siguieron a los drones señuelo, pero el sistema ya estaba sobrecargado. En medio del caos electrónico y con datos de seguimiento fragmentados, el tercer dron avanzó sin ser detenido. Ignorando por completo las interferencias, impactó con precisión. La carga hueca detonó directamente contra el radar giratorio del Pantsir. El vehículo no quedó destruido, pero su conjunto de antenas fue aniquilado. En términos operativos, un sistema de defensa aérea de millones quedó ciego, reducido a poco más que un camión blindado sin capacidad de detección. Con el radar fuera de servicio, los drones restantes atravesaron el perímetro defensivo. A las 4:56 de la madrugada, el comandante de la base rusa tomó una decisión crítica. Al comprender que el uso de drones guiados por fibra óptica implicaba una plataforma de lanzamiento cercana, ordenó el despliegue de una patrullera del proyecto 2980, clase Grachonok, para localizar y destruir la nave nodriza. Diseñada específicamente para operaciones antisabotaje, la embarcación de 140 toneladas salió del puerto a toda velocidad, cortando el agua con contundencia. Para el Magura 55, la situación se volvió extrema. No podía maniobrar sin riesgo de romper los delicados cables de fibra que controlaban los drones. Quedó prácticamente inmovilizado, subiendo y bajando con el oleaje mientras la patrullera se aproximaba rápidamente. Sus ametralladoras de 14,5 milímetros abrieron fuego, convirtiendo el mar en una pared de agua y proyectiles. El operador ucraniano se enfrentó entonces a una decisión inequívoca: salvar la plataforma o preservar la misión. Optó por lo segundo. Uno de los drones fue separado del grupo principal y redirigido para interceptar a la patrullera. El enfrentamiento fue profundamente desigual. Los artilleros rusos intentaban alcanzar un objetivo del tamaño de un plato, desplazándose a gran velocidad y de forma errática sobre un mar agitado. Era, en la práctica, una tarea imposible. Las trazadoras pasaron de largo mientras el dron mantenía su aproximación. Luego, en un descenso vertical controlado, impactó directamente contra el puente de mando. La carga hueca detonó contra el cristal reforzado, generando una sobrepresión devastadora en el espacio cerrado. La embarcación no se hundió, no fue necesario. La explosión dejó inconsciente a la tripulación del puente, destruyó los sistemas de navegación y bloqueó el timón. El buque viró bruscamente.
quedando fuera de combate. Una patrullera diseñada específicamente para contrarrestar sabotajes había sido neutralizada por un único dron improvisado. A las 4:58, el mando ruso alcanzó un punto crítico. Con los radares inutilizados y los medios navales incapacitados, se autorizó una medida extrema. Desde la base aérea de Dzhankoi, a unos 60 kilómetros tierra adentro, se lanzó un misil balístico táctico Iskander-M, un arma concebida para destruir zonas urbanas, ahora empleada contra una única plataforma no tripulada. El misil descendió a velocidad hipersónica, impactando en las últimas coordenadas conocidas del Magura. Una enorme columna de agua se elevó en el aire y la onda de choque recorrió el fondo marino. Fue una demostración desproporcionada de potencia de fuego y un fracaso absoluto. El Magura 55 ya no se encontraba allí. Había completado su ciclo de lanzamiento y derivado silenciosamente fuera de la zona. En el agua solo quedaba lo esencial: una estructura flotante y los cables de fibra óptica intactos que seguían guiando a los drones. El ataque había fallado, la operación continuaba. Dentro de la base, la defensa organizada dio paso rápidamente a algo más revelador: el colapso del sistema. Las unidades rusas de guerra electrónica reaccionaron de forma casi automática, llevando los sistemas Pol-21 y Krusha a su máxima potencia. La saturación electromagnética fue extrema. En circunstancias normales, habría bastado para inutilizar cualquier dron en kilómetros a la redonda. En esta ocasión no tuvo el efecto esperado. Los drones ucranianos no dependían de enlaces por radio. Los cables de fibra óptica proporcionaban una conexión física directa, atravesando sin dificultad la tormenta electrónica. Las imágenes en alta definición seguían llegando al operador en Odessa sin interferencias. No había estática ni retrasos, solo una transmisión clara y en tiempo real del desorden que se desarrollaba en la base. En tierra, el pánico era evidente. Unidades de infantería naval disparaban al aire de forma indiscriminada, creando un entramado caótico de trazadoras. Pero un dron FPV en maniobra no es un blanco viable para un fusil. El sistema Pantsir S-1 restante, ya comprometido, giraba su torreta sin rumbo, incapaz de obtener una solución de disparo en medio de la confusión y el ruido de fondo. Los drones atravesaron el perímetro prácticamente sin oposición. El operador ignoró a los soldados dispersos y se concentró en el objetivo principal. Al final del muelle se alzaba un hangar de hormigón armado, con las puertas abiertas tras la precipitada reacción defensiva. La inteligencia lo había identificado como el centro de almacenamiento y mantenimiento de la flota rusa de drones navales. En su interior, la vulnerabilidad era evidente. Ojivas de alto poder explosivo estaban apiladas junto a bidones de combustible aeronáutico sin protección, una disposición negligente que convertía el edificio en una bomba latente. El dron líder ajustó su trayectoria y se introdujo en el hangar a gran velocidad. A esas alturas, la defensa había fracasado. Los sistemas pesados habían sido mal empleados. El objetivo estaba al alcance. A las 4:59 de la madrugada, la señal de vídeo se estabilizó para los últimos segundos. Guardias corrían en todas direcciones. Un oficial permanecía inmóvil, plenamente consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. El operador fijó su atención en un conjunto de cajas claras al fondo del hangar. Ojivas de casi 200 kilos destinadas a drones Lancet, situadas peligrosamente cerca de combustible. A partir de ese momento, el desenlace quedó determinado por la física. El dron descendió hasta rozar el suelo de hormigón. Las turbulencias del aire afectaban a la estructura, pero el enlace de fibra se mantuvo. Los indicadores de distancia caían rápidamente. La imagen se llenó de acero. La transmisión se cortó. Lo que siguió fue inmediato y concluyente. La carga hueca penetró el conjunto de municiones, desencadenando una reacción en cadena. Las ojivas almacenadas detonaron una tras otra, vaporizando el combustible cercano y generando una onda de presión termobárica que superó con creces la resistencia de la estructura. Las paredes reforzadas cedieron. El techo fue proyectado cientos de metros hacia el aire visible desde Sebastopol. La onda expansiva arrasó las vallas perimetrales y lanzó restos en llamas hasta la costa. En menos de 30 segundos, una instalación naval valorada en más de $100 millones quedó reducida a un cráter. El daño material fue significativo, el impacto estratégico aún mayor. Para la flota del Mar Negro, el golpe supuso un punto de inflexión psicológico. La secuencia era clara.
la pérdida del crucero Moskva, la destrucción de buques mediante drones marítimos y ahora la aniquilación de la base destinada a protegerlos de esa amenaza. La confianza en la defensa en capas se derrumbó. El enemigo era invisible, imposible de interferir y en la práctica imparable. El mensaje procedente de Kiev fue inequívoco. No existen refugios seguros, ni en el mar, ni en tierra, ni detrás de complejos muros electrónicos. Las implicaciones políticas van mucho más allá del ámbito militar. La operación expuso los riesgos de la sobreextensión estratégica. Al desviar recursos hacia el norte para proyectar poder en el Ártico, Moscú dejó vulnerable su flanco sur. En su intento de demostrar alcance global, reveló las debilidades estructurales de su aparato militar. El contraste económico es igualmente contundente. Ucrania empleó una plataforma con un coste aproximado de $250,000. A cambio, eliminó un centro logístico clave, inutilizó activos navales y dejó en evidencia un sistema defensivo multimillonario. La ecuación es insostenible. El episodio subraya una lección central del conflicto contemporáneo. La innovación ha superado al volumen y al hardware. Las defensas diseñadas para amenazas convencionales no sirven frente a sistemas pequeños, baratos y adaptativos. Rusia construyó fortificaciones para detener ejércitos. No previó un adversario que entraría por la ventana. La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable. Con drones guiados por fibra óptica neutralizando la guerra electrónica, ¿tiene aún futuro operativo la flota del Mar Negro o se ha convertido en un conjunto de objetivos expuestos esperando su turno? Esa es la realidad que este episodio deja al descubierto.